Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo. Que te vaya muy bien. Me gusta mantener un diálogo abierto con mis alumnos. Es una gran forma de conocerlos mejor y darles apoyo si lo necesitan. Los problemas que tienen consigo mismos, sus familiares y amigos, les ayudan a comprender mejor la formación cívica. Así, reflexionamos juntos sobre su potencial personal y aprenden herramientas para que desarrollen un proyecto de vida viable. Adiós, adiós. A mí como maestra me interesa que sean responsables y que su vida esté llena de afecto, libre de violencia y adicciones. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo. El camino hacia la inspiración está lleno de datos curiosos, como cuando les cuento a mis alumnos que aunque tengan más edad, su cuerpo apenas ronda los 10 años, pues las células se regeneran todo el tiempo. Es decir, antes de una década tenemos un cuerpo completamente nuevo. Así es como ellos aprenden que la biología y la química son materias que nos van a acompañar durante toda la vida. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo. Sé que inspira a mis alumnos cuando les digo que el disparo de su goleador favorito responde a una decena de efectos físicos que repercuten en el movimiento del balón. Por ejemplo, el efecto Magnus, según el cual la rotación de un objeto afecta su trayectoria en el aire. Ahora ya saben que la física y el fútbol tienen mucho que ver. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo. Es muy importante que mis alumnos entiendan su realidad a partir de las huellas que dejó el pasado. Por eso estoy investigando la historia de las calles en donde está su escuela. Con los resultados, podré enseñarles a los alumnos la importancia que tienen los personajes del siglo XIX en la construcción de su México moderno. Así, lograré que su interés por la historia sea parte de su vida diaria. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo. Siempre busco incluir en clase una actividad fuera de los libros. Hoy me voy a llevar mi computadora y un equipo que pedí prestado para que hagamos un karaoke con sus canciones favoritas en inglés. Y después juntos sacaremos el significado de las letras. Así, me gusta ayudar a mis alumnos a descubrir el uso del idioma en prácticas sociales comunes e inspirarlos a que poco a poco incluyan el idioma en sus hobbies, mejorando su comprensión y vocabulario. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar lo es todo.
Para inspirar a mis alumnos, me pongo en contacto con las cosas de las que hablo, como cuando les enseño que para sacar la altura de un árbol basta con saber cuánto mide su sombra y aplicar una pequeña fórmula matemática. Así, conecto la naturaleza con la trigonometría. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar, lo es todo. Cuando mis alumnos decidieron tener peces como mascotas en el salón de clases, vi una gran oportunidad para inspirarlos. A través de ecuaciones, mis alumnos generan cálculos que son claves para cuidar a sus mascotas. Al interactuar con la pecera, entienden lo importante que es mantener un ecosistema equilibrado. Los seres vivos, las plantas y la cantidad de agua. Este conocimiento pueden aplicarlo en el lugar donde viven, porque al final, todos vivimos en una gran pecera. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM, educar, lo es todo. Muy buenos días a todos, tanto a los que nos acompañan aquí de manera presencial como a los que nos están acompañando por medio de Facebook y de YouTube. Agradecerles a todos su presencia. Primero voy a tomar algunos minutos para presentarme. Mi nombre es Alejandro Uribe López, soy maestro en tecnologías para el aprendizaje, por lo tanto me considero especialista en el tema que hoy vamos a abordar, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Algunas de las cuestiones de la experiencia que tengo algunas publicaciones, sobre todo referente al uso de los mundos inmersivos en el trabajo con las matemáticas, es decir, cómo el hecho de algunas aplicaciones o videojuegos pueden ayudar a los chicos a aprender mejor matemáticas. Al mismo tiempo he participado en algunas conferencias internacionales que han sido muy relevantes. Gané un premio siendo coautor por parte de la Universidad de Guadalajara en Cambridge. Y actualmente estoy trabajando para la Universidad Marista de Guadalajara, ayudando con su proceso de acreditación FIMPES y con la Universidad de Guadalajara en el desarrollo de la maestría en literacidad, que está avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, son algunos datos de mi currículum para que podamos conocernos un poco mejor. Y entonces ahora sí podamos abordar el tema que nos toca en esta mañana. Vamos a hablar de las técnicas que nos pueden ayudar o nos pueden permitir dominar mejor las tecnologías de la información y la comunicación. Aquellas estrategias que como docentes nos pueden permitir esto. Pero a la hora de preparar esta presentación, a mí me parecía muy importante poder hacer énfasis también en por qué es necesario que los docentes aprendamos esto. ¿Cuál es la necesidad que hay para que digamos que desde el nuevo modelo educativo requerimos nosotros prepararnos y ser especialistas en esto? Entonces, desde ahí vamos a plantearnos algunas preguntas, 4 preguntas de inicio. La primera, ¿por qué los alumnos se aburren en el salón con facilidad? ¿Les ha pasado esto? Pareciera que estas nuevas generaciones se aburren más que anteriormente. La tecnología, ¿de verdad ha mejorado el desempeño escolar de los alumnos? Algunos de nosotros podríamos hasta afirmar que es al contrario. Pareciera que les están quitando ciertas habilidades en lugar de adquirir otras. ¿Es mejor una escuela con tecnología educativa que aquella que no lo tiene? Es toda una discusión, no solo la que tenemos en las aulas donde participamos, sino a nivel internacional, porque no hay datos que comprueben que un estudiante aprende más por medio de tecnología. Y ahorita lo vamos a ver un poco más ampliamente. Los docentes, entonces, ¿nos hemos capacitado para usarlas? Y esa es otra pregunta muy interesante, porque los chicos nos están ganando en este sentido. Tienen mucho manejo de la tecnología y hablan de un mundo en el que de repente nosotros como docentes no conocemos. Entonces, estas preguntas son como para entrar en calor. ¿Por qué es importante entonces que nosotros nos capacitemos en esto? Algunos datos relevantes. Lo primero,
en el 2015, la industria de la educación en línea, solamente la industria de la educación en línea, tenía un valor de 112 billones de dólares. Actualmente se ha triplicado. Entonces, es una industria que vale mucho dinero. Lo segundo, para el 2019, todos los estudiantes que tengamos habrán tomado al final de su preparatoria o los que estén en universidad algún curso en línea. Y esto ya está pasando. Hay muchas opciones para que los chicos puedan estudiar a distancia. Ya no nos requieren como profesores. El 41.7 de las 500 empresas más ricas del mundo utilizan algún tipo de tecnología educativa para capacitar a sus empleados. Algo utilizan, alguna forma, algún medio. Y IBM hizo un cálculo de esto. El cálculo que hizo fue que por cada dólar que una empresa invierte, gana 30. Y si le agregamos a esto, comprobaron en las empresas que las tecnologías de aprendizaje favorecen más la retención de conocimiento por parte de los empleados. Entonces, pues es todo un mundo nuevo, es todo un mundo diferente en este sentido. Y es un mundo que es lucrativo, genera dinero también. Contexto internacional. Entonces, ¿por qué trasladar todo este asunto que está pasando en las empresas a hablar de la educación? Bueno, hay varios estudios. La UNESCO en el 2005 comenzó a hablarnos de las sociedades del conocimiento. ¿Qué son las sociedades del conocimiento? Son espacios virtuosos donde el conocimiento crea más conocimiento, ¿sí? Es decir, lo está planteando como espacios donde todos tenemos acceso a él, y el hecho de tener acceso a este conocimiento permite que todos podamos conocer y podamos aprender más. Aparte, están favoreciendo muchas cosas. El hecho de que un estudiante tenga acceso a la tecnología, una persona tenga acceso a la tecnología, favorece que se reduzca la pobreza. Sí favorece la formación de nosotros como profesores. Mejoran la sanidad y la salud. Hay mucho avance tecnológico en este sentido. Cada vez la tecnología nos permite estar más saludables, aumentar nuestra esperanza de vida. Y por último, generan, si tienen cierto cuidado con ellas, un desarrollo sostenible. En ese sentido, tenemos una agenda que marca hacia dónde nos queremos mover como mundo, como planeta. Y este punto sí me parece muy importante rescatarlo un segundo. Este punto de la Agenda 2030 es algo que curiosamente cuando yo me encuentro con los docentes no se conoce del todo. Y a mí me parece muy importante que ustedes lo conozcan. Lo primero importante es que tuvimos una agenda hacia el año 2000. Se llamaron Objetivos del Milenio. Pero la mayoría de nosotros no los conocimos. Había objetivos que eran muy interesantes. Reducir la pobreza, tener educación de calidad, tener acceso a tecnología, limpiar los mares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esta primera propuesta? Estos objetivos del milenio se quedaron solamente en una cuestión que fue desarrollada por los estados. Y generalmente cuando los estados se meten, pues termina por ser una agenda que se quedó en su mayoría guardada. ¿Qué pasó para la Agenda 2030? Ya no solamente fueron los países los que pusieron los términos de que era necesario cambiar en el mundo para que pudiéramos seguir creciendo, sino que se invitó a especialistas, a organizaciones no gubernamentales, a empresas, a ciudadanos, a que pudieran opinar sobre eso. Y la Agenda 2030, entonces, habla de que necesitamos más que nunca trabajar en el desarrollo sostenible. Más que nunca necesitamos trabajar en ello. Y hay muchos objetivos muy interesantes sobre ella, ¿sí? Habla de reducir el hambre en el mundo, habla de que tengamos medios ambientes saludables, de que podamos hacer algo con los mares, ¿sí? Que podamos ayudar a los mares. Tenemos muchas especies que están muriendo, pero también habla de que la educación que estamos formando en el mundo tiene que orientarse a este desarrollo sostenible. Y tiene mucho que ver porque la tecnología está implicada en este proceso. Es decir, necesitamos que los estudiantes se impliquen en este proceso por medio de las tecnologías de pensar un mundo nuevo y diferente, un mundo que de verdad sea sostenible para todos. Porque lamentablemente
esto que están proponiendo también es fruto de muchos estudios donde nos damos cuenta que nos estamos acabando nuestro planeta. Entonces, desde ahí hay una llamada muy interesante. En este contexto, entonces, de esta Agenda del 2030, como les decía, hay un objetivo muy específico sobre la educación. El tercer objetivo habla de esto: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover aprendizajes para todos durante toda su vida. Entonces, este objetivo es muy amplio. Es un objetivo obviamente mundial. Entonces, si se fijan, hasta parece que nos están hablando de aprender a aprender, ¿verdad? Este asunto de que aprendamos durante toda la vida es algo que nos está pasando. Las tecnologías están haciendo esto, que estemos aprendiendo durante toda la vida. Sin embargo, algo que sí es cierto, perdón, me regreso, algo que sí es cierto es que tenemos una brecha digital y está vinculada a dos cosas: a falta de infraestructura y a que no somos iguales o tenemos las mismas capacidades en cuestión de destrezas y habilidades tecnológicas. Y vamos a hablar un poco más ampliamente de esto. Vamos a hablar de las diferencias que tenemos en el mundo sobre lo que es una destreza tecnológica, lo que es una habilidad digital, que es la propuesta del nuevo modelo educativo, habilidades digitales, y la infraestructura en el mundo. Para después trasladarnos a México y ver qué es lo que está pasando entonces o cuál es la propuesta que nos están haciendo. Competencias entonces en tecnologías de la información básica y habilidades digitales. Bueno, algunos datos para también introducirnos. Primero, el 66% de las personas de edad comprendida entre los 18 y los 34 años ya utiliza Internet, ¿sí? O sea, la mayoría de nosotros ya está en este mundo y en este contexto tal cual. Y cuando terminan la enseñanza secundaria, el 75% por lo menos ya lo utilizó también. Entonces, ya lo estamos utilizando de manera más amplia, ¿no? Lo estamos, o ya nos metimos todos a este contexto. Nuestros alumnos nacen con este contexto digital, es parte de ellos. Pero hay un porcentaje importante de la población que corre el riesgo entonces de ser excluido de esta brecha digital. Si fijan, tenemos un 66% que sí tiene acceso, pero tenemos un 44% que no. Entonces, si hay una brecha digital que es importante conocer, si este asunto de la cuestión de la generación del conocimiento tiene que ver con el hecho de que nuestros alumnos comiencen a utilizarlas. Destrezas de tecnología de la información y la comunicación. Vamos a ver estas. Y aquí sí me gustaría que pudieran observarlas, porque una pregunta importante es si ustedes las tienen. O sea, ¿ustedes pueden hacer estas cosas? Porque apenas estamos hablando de destrezas, todavía no hablamos de habilidad o de competencia. Estamos hablando si podemos hacer una serie de cosas muy puntuales. La primera, ¿podemos copiar o mover un archivo o carpeta? La segunda, ¿utilizamos herramientas de copiar y pegar para duplicar o desplazar la información dentro de un documento? Esto es muy curioso porque yo cuando me encuentro con mis estudiantes, inclusive algunos de universidad, resulta ser que ya no es una habilidad compartida, ¿no? Ya no es una destreza de todos. Hay chicos que en la cuestión de la ofimática, el uso de Word, el uso de opciones para generar texto, no saben cómo utilizarlo. Entonces, por eso ahí está. Enviar correos electrónicos con archivos adjuntos. Igual, nuestras nuevas generaciones están dejando en desuso el correo electrónico. Ya no lo están utilizando. La cuenta de Face sí. Inclusive hay estadísticas donde el 70% de los mexicanos utilizamos Face, ¿no? Entonces es muy interesante. El correo electrónico no, pero el Facebook sí es algo que utilizamos todos. Utilizar fórmulas aritméticas básicas en una hoja de cálculo, ¿sí? A lo mejor algunos de nosotros sí, otros no. A los alumnos generalmente les da miedo. Bueno, conectarse e instalar dispositivos muy nuevos. O sea, cuando yo tengo mi computadora nueva o le compro un accesorio, pues que la pueda instalar, que pueda ponerle un módem, una cámara o una impresora, que conozca cómo hacerlo. Son destrezas básicas que estamos midiendo en el mundo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Se van haciendo más complejas. Buscar, descargar, instalar y configurar un software. ¿Qué significa esto? Significa que podamos descargar un programa y lo podamos instalar en nuestra computadora, ¿sí? O que podamos comprar uno y que sepamos cómo instalarlo. Y en esto, sí me ha tocado también encontrarme con docentes que les cuesta hacerlo, ¿verdad?
que les cuesta descargar el programa e instalarlo en su computadora o en su aparato. Y pasa igual con las aplicaciones. Les cuesta también descargar en su tableta o descargar en su celular y poderlas utilizar. Crear presentaciones electrónicas con algún programa especializado, ¿sí? Y que le pueda poner texto, imágenes, sonidos, video, que sepa cómo insertarlo en sus presentaciones. Transferir archivos de la computadora a otros dispositivos y viceversa, ¿sí? Y lo último, que pueda escribir de manera básica en cuestión de un lenguaje de programación especializado, que sepa utilizar la programación como tal. Entonces, estas son destrezas básicas del siglo XXI. La UNESCO las midió y sacó algunos resultados interesantes. Primero, en el 2014, el 75% de los adultos de la Unión Europea eran capaces de enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. El 44% sabía utilizar fórmulas aritméticas y el 28% descargar y configurar un software. Pero ¿qué pasa en nuestros países de América Latina y en otros países más pobres? Fíjense, el dato es totalmente diferente. Fuera de la Unión Europea, el porcentaje de adultos capaces de realizar estas tareas era del 3% en la República Islámica y del 15% en Brasil, ¿no? O sea, estas habilidades ya medidas son muy diferentes en otro tipo de contextos. Vamos a continuar con... Bueno, me voy a regresar aquí otro dato importante nomás antes de avanzar. Curiosamente también midieron la última, que a lo mejor es la que más nos hizo ruido, ¿verdad? Esto de hablar de lenguaje de programación. Curiosamente, a la hora de hacer la medición, solamente, o los que salen más elevados, son los adultos en Finlandia. Allá el 43% sabe programar y en el resto del mundo andamos abajo del 1%. O sea, nos cuesta mucho hablar el mismo lenguaje de las computadoras, ¿verdad? Poder entenderlas, poder entender sobre qué principios se programa, nos cuesta. Bueno, pero curiosamente a nuestros chicos cada vez menos, ¿eh? Los chicos saben ya un poquito más cómo generar aplicaciones y si no lo investigan o si no les interesa o generar otro tipo de cosas. Entonces vamos a continuar. Entonces, esa es una destreza. ¿Qué es una competencia digital o qué es una habilidad digital? Son cosas diferentes. Una competencia digital tiene que ver con responder a cómo se utiliza la tecnología de forma crítica para gestionar y crear información, para resolver los problemas actuales y comunicar la solución a esos problemas. Pues fíjense, es otro nivel, es entender para qué nos sirve la tecnología y poderla utilizar en este sentido, ¿sí? Entonces, en esto es donde los chicos, sobre todo, nos llevan más ventaja, ¿sí? Y donde nosotros también los tenemos que educar más, porque tiene una serie de características estas habilidades digitales que es muy importante conocerlas. En el siguiente cuadro van a encontrar algunas de estas. La primera, la creatividad. El pensamiento crítico y la evaluación, que puedan evaluar y criticar lo que están conociendo. La comprensión social y cultural. La colaboración efectiva. Las nuevas tecnologías les favorece colaborar de manera más efectiva. Entonces, esta es una competencia que les tenemos que enseñar. Y es una competencia que es bien curioso, pero en lo presencial de repente les cuesta mucho. Pero en lo digital les es muy sencillo. Perdón, ¿me regreso? Filtrar y encontrar información. Esta parte que a los profesores nos preocupa tanto de decir cuál información es valiosa y cuál no, cuáles medios digitales son los oportunos y cuáles no, es muy importante enseñársela a los chicos. Es muy importante. Y es algo necesario, es algo que nosotros sí sabemos hacer. El otro día que estaba en la clase de universidad, me llamó mucho la atención porque unas chicas de universidad me dicen, oye, profe, es que estamos buscando el concepto de trabajo cooperativo. Agarré mi computadora, me puse a ayudarles un poco y me dicen, es que tú encuentras documentos que nosotros no nos hemos encontrado. Esto tiene que ver con eso, con que les falta, aún en niveles universitarios, capacidad de encontrar y de filtrar información que sea relevante y de ver cuál sí tiene posibilidad de utilizarse en ciertos estudios y cuáles no, cuál es de calidad. La comunicación efectiva. Un tema muy importante ahorita es la seguridad de datos, la inseguridad es un tema que ellos tienen que saber cómo funciona. No pueden regalar sus datos, subir sus fotos y utilizarlo de cualquier forma. Y es algo que también nos corresponde estarlos educando,
pero para eso también nos tenemos que ir educando nosotros como profesores. Y todas las habilidades y las destrezas tecnológicas que hablamos antes. Entonces, en esto tenemos mucho camino por recorrer. Son muchas competencias las que tenemos que enseñarles a nuestros chicos para que puedan utilizar adecuadamente la tecnología. Hicieron entonces en la UNESCO una serie de niveles de competencia para que pudiéramos entender en qué nivel tenemos que encontrar a cada alumno. El número 1, conocimiento práctico de una computadora, pero también que pueda utilizar algunos programas convencionales, sencillos, y encuentra información explícita. Si yo le digo, a ver, encuentra esta palabra en Internet o encuentra esta información explícita en Internet, lo encuentra. Un ejemplo, el clima de hoy en Durango. Sin ningún problema lo puede encontrar, ¿no? Información explícita. Segundo nivel, se fijan, es un poquito más avanzado. Buscan y agregan información por instrucciones. Si yo le digo, busca esta información, agrégale esto, enlázalo con esto, logra hacerlo, ¿sí? Y conocimiento básico para comenzar a proteger su información personal, ¿verdad? Entender qué es esto y cómo se protege la información personal. A quién le doy acceso a ella y a quién no. En esto último tenemos muchos problemas, sobre todo por las redes sociales. No me dejarán mentir, profes, igual los que están aquí como los que están a distancia, que hemos tenido muchísimos casos últimamente con nuestros chicos, donde se han metido en problemas por el uso de las redes sociales y su falta de conocimiento en la protección de sus datos y de su imagen personal, ¿no? Es todo un tema esto. Entonces, si se fijan, y está apenas en el nivel 2. O sea, en el nivel 2 nuestros chicos ya tendrán que ser capaces de esto. Nivel 3. Buscan fuentes más apropiadas para propósitos específicos. Siguen instrucciones para el uso de un programa. Si yo le explico cómo se utiliza un programa, sabe cómo utilizarlo, sabe trabajarlo. Y se dan cuenta de que la información, toda la información, tiene alguna influencia, ¿sí? O sea, eso se comienzan a dar cuenta, que la información está influenciada. Son críticos en ese sentido. Comienzan a criticar la información, de dónde viene, para qué viene y de qué les sirve. Y el 4, ven la relevancia y utilidad de la información. Un software para adaptar la información y cómo usar la información que es patentada en Internet. Es decir, se comienzan a dar cuenta que la información la generó alguien y hay que tener respeto por esa información que los demás generan, ¿verdad? Y al tener respeto por esa información, pues buscan ya referenciarla, decir de dónde viene la fuente o decir que sí es de ellos y que no. Tiene que ver con esto último. Entonces, son algunos niveles de competencia. Ahora, eso es para los alumnos, pero lo que les decía yo desde el inicio de esto. ¿Y nosotros cómo estamos en estas habilidades? ¿En dónde nos encontramos? Porque hacia allá tenemos que llevar a los alumnos. Tecnología en las aulas. Este es un tema de mucha relevancia a nivel mundial. Analizaron un poco cómo estaba la infraestructura y la tecnología en el mundo. De verdad, con qué contábamos en las escuelas. Y algunos datos interesantes. Lo primero es que a la hora de hacer esta medición, era lo que yo les decía, no pudieron establecer una relación directa entre las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas y los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Algo que ya sabíamos, profes. La tecnología es una herramienta, pero las estrategias, nuestra capacidad de utilizarla, el cómo les enseñamos a los alumnos a aprovecharse de ella, es lo que sí genera el aprendizaje. La tecnología por sí sola no. Pero las computadoras escolares y los teléfonos celulares pueden ser la única manera de que los estudiantes tengan acceso a este mundo digital, ¿sí? Si no les permitimos tener acceso a una computadora y a un celular, los chicos del siglo XXI van a tener o van a estar descartados de todo el mundo digital. Van a estar fuera del mundo como tal. Y este tema es muy importante, ¿no? Ese sí nos debe de preocupar, como nación, como países, a nivel mundial. La Sociedad de la Información entonces desde el 2015 planteó a las escuelas que se pudieran conectar instituciones con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y adoptar todos los programas de estudio a este contexto de la Sociedad de la Información. Entonces desde ahí nos planteó esta situación. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver cómo estamos, ¿verdad? Porque lo hicimos en el 2015, a ver cómo estamos ahorita. Datos representativos. Primero, en la República Centroafricana prácticamente no había ninguna escuela primaria o secundaria conectada a una red eléctrica. Es decir, este gráfico nos muestra cómo están las escuelas
en cuestión de su conectividad eléctrica solamente, ¿sí? Y América Latina también se encuentra dentro de estos parámetros, ¿no? O sea, tenemos muy poca conexión en muchas escuelas. El siguiente dato importante: si hay electricidad, eso no significa que se conecten a Internet, ya que solamente el 56% en Trinidad y Tobago lo hace, el 30% en Palestina y el 6% en el Islam, ¿no? Entonces, una cosa es que tengan la capacidad y otra que se conecten al Internet. Entonces, este es un hecho muy representativo, ¿verdad? Aunque tenemos la posibilidad de que los alumnos puedan hacer uso de estas tecnologías, en las escuelas no lo estamos haciendo. Una relación ideal en cuestión de en una escuela cuántas computadoras tiene que haber por alumno o cuántos dispositivos electrónicos tiene que haber por acceso por alumno, diría que lo ideal es de 3-1, ¿verdad? Dices, pues está bien, 3-1, podemos trabajar de manera cooperativa, colaborativa, aprendemos los tres y demás. ¿Cuál es la realidad? La otra. Por ejemplo, en Guinea y Madagascar, una relación es de 500 alumnos para una computadora. Entonces es terrible, ¿no? Para que podamos entender qué significa esto de una brecha digital. En el mundo lo estamos viviendo, no solamente en México, pero sí hay una brecha digital muy representativa. Y en las escuelas públicas de nuestro país, sobre todo en las rurales, es más evidente. Datos de uso en el aula, esto sí es importante. Sin embargo, la comprensión del impacto de la TIC en estos resultados requerirá que podamos analizar más, ¿no? O sea, que podamos ver cómo las utiliza el docente, cómo las está trabajando, cómo está haciendo uso de ellas, cómo le enseña al alumno a hacerlo, si siguen siendo situaciones muy directivas o de qué manera lo está haciendo. Y eso pues obviamente todavía requiere pues bastante trabajo de nuestra parte para poder investigar estos asuntos, ¿no? Porque esto solamente mide si tienen acceso. Y una cosa es tener acceso y otra cómo lo utilizamos en el aula. Entonces sí requerimos estudiar más sobre esto. Preguntas importantes. Primero, ¿cómo están sus escuelas? Ahora sí, láncense sus escuelas. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué tanto acceso hay a la información? ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Qué habilidades digitales tienen como docentes? No qué destrezas tecnológicas, ¿qué habilidades digitales? ¿Utilizan la información y los conocimientos nuevos de manera crítica, creativa? ¿Generan conocimiento? En un curso que dimos en Guadalajara para maestros de matemáticas, yo les decía, ustedes como docentes tienen que comenzar a generar conocimiento, porque sus alumnos generan conocimiento. Y comenzar a generar conocimiento es tan sencillo como que ojalá en algún punto tengan un blog personal, como que ojalá en algún punto tengan una página de Facebook donde estén compartiendo lo que están haciendo, donde ojalá en algún punto se animen a tener hasta un canal de YouTube, porque los datos son de que para el 2020 el 90% de la información que hay en Facebook va a estar en video. Es decir, la mayoría de la información que esté en Internet va a estar en formato de video. Hacia allá va. Nos queremos comunicar con estas nuevas generaciones, tenemos que enseñarles a crear y ser nosotros también creadores de conocimiento. ¿Cuáles tienen sus alumnos? ¿Cuáles capacidades sí cuentan ellos? ¿Qué tendremos que hacer en México? Una pregunta enorme, ¿verdad? ¿Qué tendremos que hacer en concreto en todo nuestro país? Y nuestro sistema educativo, ¿lo toma en cuenta? ¿Le importan estos datos? ¿Le interesa trabajarlo de manera diferente? Bueno, vamos a conocer ahora sí cómo estamos a nivel nacional. Ya vimos el plano internacional. Ahora vamos a conocer un poco de cómo estamos nosotros aquí en México. Bueno, lo primero importante. El 44.4% de los mexicanos usa el Internet, ¿sí? Entonces, si hay un porcentaje representativo de mexicanos que estamos utilizando el Internet, sin embargo, como pueden ver, más del 50% no lo está utilizando. Lo siguiente, 62% argumenta que no tiene el servicio por carencias económicas, ¿sí? Es caro tener Internet. De cada 100 mexicanos, solo 11 tienen suscripciones a banda ancha fija y móvil, ¿sí? Es decir, no tienen acceso por sus celulares o sus tabletas. Y los precios del servicio han disminuido en un 20%, sí es cierto. La reforma de comunicaciones nos permitió esto, ¿verdad? Se ha disminuido, pero siguen sin ser accesibles para la mayoría de la población. Entonces, esta parte sigue siendo algo pues muy triste, ¿no? No son del acceso para todos, ¿sí?
Por eso cuando decimos, híjole, es que si algo pasa en redes y se mueve la gente y se actúa y demás, no es del todo cierto, porque no estamos accediendo a todos los mexicanos. ¿Sí? Bueno, nomás para que los tomemos como algunos datos representativos y en cuenta. El Plan Nacional de Desarrollo, entonces, cuando iniciamos este sexenio que estamos a punto de terminar, planteó algunas estrategias importantes, ¿sí? en esto del uso de las TIC. Decía, desarrollar una política nacional de adopción y uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habrá que preguntarnos si esto se cumplió. Ampliar la oferta educativa a través de medios digitales. Habrá que ver si esto fue del conocimiento de todos. Si hubo algunos intentos, Tenemos, por ejemplo, una preparatoria que es a distancia, que es en línea, que es de manera gratuita. Entonces sí hubo algunos intentos. Por ahí hubo el intento también de crear cursos de manera masiva. Hay una aplicación a nivel internacional, bueno, que ya no es tan de acceso abierto, pero en su inicio creció como eso, que se llama Coursera. En Coursera ustedes pueden buscar cursos de muchas universidades, pueden acceder a ellos y pueden capacitarse en muchísimos temas, ¿sí? Hay universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México o como el TEC de Monterrey de aquí de México, pero hay otras de Chile, de Estados Unidos y demás. México trató de hacer su versión de esto, ¿verdad? De generar también cursos de acceso libre que fueran generados por sus principales universidades. Y generó algo que a lo mejor la mayoría de nosotros no conocemos, a lo mejor alguno que nos siga así o alguno de los presentes sí, que se llamó México X. México X tuvo esta posibilidad de generar cursos en línea gratuitos para que los mexicanos nos pudiéramos capacitar en habilidades digitales. Tuvo esa intención, ¿verdad? Pero fue muy interesante la experiencia. Los primeros que nos metimos a la aplicación, de repente, sin terminar los cursos, nos llegaba la validación de que los habíamos terminado. Entonces, como ven, estamos también como en este proceso, pero sí ha habido intentos en este sentido. Desarrollar una agenda digital de cultura, ¿sí? Y mejorar la gestión de la educación por medio del uso de las tecnologías. Entonces, fueron algunas metas que nos pusimos cuando iniciamos este periodo. Como les dije, sí hemos hecho avances en ellas, pero como ven, todas son tan amplias que es complicado, ¿verdad? Más cuando ha sido un tema que hasta ahorita le comenzamos a dar como mucho más sentido en México. Entonces, el gobierno de la República en el 2013 dijo, vamos a integrar las tecnologías al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la formación de los docentes, ¿sí? Y en la preservación de la cultura y en otras cosas. Pero entonces dijo, necesitamos integrar la tecnología para que los docentes se formen de manera más efectiva, ¿sí? Y esto sigue siendo un trabajo que hasta ahorita comenzamos a desarrollar. Ha costado mucho esta parte de que la tecnología nos sirva a nosotros como docentes para formarnos. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué significa? Esa sí es una opinión muy personal. Formar a un docente significa que pueda tener acceso al mundo de la web 2.0. La web 2.0 es una herramienta, es el uso tal cual de la tecnología para entender todas estas aplicaciones que tienen aquí, todas estas. ¿Sí? Es un mapa que ya está desactualizado, es un mapa del 2012 de la Fundación Orange, ya está un poco desactualizado. ¿Por qué? Porque no considera aplicaciones que ya salieron en los últimos años como WhatsApp o Snapchat o otros, ¿no? Pero sí nos dice aquí para qué sirve cada tecnología. Hay tecnologías muy diferentes, hay tecnologías para compartir información, hay tecnologías para buscar información, hay tecnologías para crear videos o para crear mensajes de video, hay tecnologías para crear información escrita que sea válida, hay tecnologías para crear mapas mentales, ¿sí? Hay tecnologías para crear relaciones, hay tecnologías para buscar, para indexar información. Entonces, hay muchísima tecnología en la web 2.0 y tiene la ventaja de que toda es abierta, o la gran mayoría. Fue tan complicado hablar de esto, de la generación del conocimiento en la web 2.0, que hemos tenido que crear nuevos conceptos legales, ¿verdad? La cuestión del derecho, tal cual, ahorita hay un nuevo término que se llama Creative Commons, es decir, creaciones comunes, donde yo puedo decir, yo pongo en libertad del que quiera la información que tengo, siempre y cuando él no lucre con ella, y la puede aprovechar y utilizar para generar nuevo conocimiento.
Entonces, desde esa postura tuvimos que crear nuevas situaciones legales que nos permitiera ver cómo era este proceso de crear conocimiento y para que funcionara para lo que es. Porque si yo subo algo y lo pongo bajo esta ley, yo espero que tú no lucres con él, sino que también lo puedas utilizar para seguir generando conocimiento. Esa es la ventaja de la web 2.0. Entonces pone en el usuario de ella la capacidad real de crear, de compartir información y de crear con toda la red global, ¿sí? Es decir, nosotros ahorita como docentes pudiéramos generar cursos entre otros docentes de otros países sin ningún problema. O generar un blog o una página web, entre otros, sin ningún problema bajo estos términos. Siempre y cuando sea para generar conocimiento se puede. Pero el conocimiento de esto y el desarrollo de esto, pues requiere que cada vez nos capacitemos más. ¿Cuál es entonces la propuesta del nuevo modelo educativo? Primero, asume, y eso me parece muy sano, que todo esto necesita que nosotros tengamos un nuevo rol, que entendamos que el conocimiento tiene un nuevo rol y que México tiene un nuevo rol en este sentido. Lo segundo, que necesitamos enseñarle al alumno a aprender a aprender. El conocimiento ahorita avanza tan rápido que no podemos suponer que lo que le estamos enseñando ahorita a nuestros alumnos sea lo mismo que van a aprender o los mismos conocimientos estén actualizados de aquí a lo que termine este año o a lo que termina los siguientes 3 meses, ¿no? Es más, soy consciente que muchos de los datos que les di al inicio de cómo estamos a nivel del mundo ya cambiaron. Soy totalmente consciente. De eso también tenemos que ser conscientes a nuestros alumnos. La información avanza a un ritmo tan acelerado que necesitamos que tengan esta habilidad de aprender a aprender. Entonces, es responsabilidad de nuestras escuelas facilitar aprendizajes que permitan a las niñas, niños y jóvenes ser parte de estas sociedades actuales y, por medio de la tecnología, participar en las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas y científicas. Si no tienen estas habilidades, no van a poder participar en nada de esto. Y ahorita lo vamos a ir fundamentando cuando platiquemos un poquito más de los tipos de tecnología que hay ahorita. Pero requerimos más que nunca que tengan esta habilidad para que participen en la sociedad. ¿Qué significa entonces participar en esta sociedad? Significa recordar algo que la UNESCO viene repitiendo y el modelo educativo viene repitiendo muy continuamente, que son los pilares de la educación. Tenemos que hacer que la tecnología les permita a nuestros alumnos conocer más cosas, pero también hacer más cosas, igual que les permita vivir juntos y con los demás. Una tecnología que les aísle no está en este contexto de la web 2.0 y no es realista. Enseñarles tecnología significará entonces en este nuevo contexto enseñarles a cooperar, no solamente con la gente que tiene en su salón de clases, sino con la gente que también pueden tener contacto en Internet. Y una nueva manera de ser, de sentirse parte del mundo. Si la tecnología no está alineada con estos pilares, no se vuelve una herramienta de aprendizaje. Se volverá de otras cosas, de entretenimiento, de socialización, de gusto, pero no de aprendizaje. Y entonces en este marco competencial necesitamos generar en nuestros alumnos conocimientos, habilidades, actitudes muy concretas y valores. Algunas que marca el nuevo modelo educativo que son importantes para este siglo XXI son la capacidad de ser resilientes, es decir, de entender que en el mundo está o hay un desbalance, que cuando lleguen al mundo no todo va a estar estructurado como ellos lo esperan o como ellos lo quieren, ¿sí? Entonces necesitan ser resilientes, capaces de vivir en la frustración. Y los que estamos en ciertos niveles, yo doy clases también en una secundaria, me doy cuenta que esta parte de ser resilientes les cuesta muchísimo, ¿verdad? La frustración es algo que al joven actualmente le cuesta. La innovación, ¿sí? Que se den cuenta que ellos pueden aportarle al mundo su manera de ser, su manera de estar. Entonces necesitan innovar también. Y la sostenibilidad, para que los jóvenes sean capaces de entender que necesitan mantener un balance en el mundo. Estos tres son algunas competencias, no son las únicas,
pero sí son las más importantes que necesitamos enseñarles a nuestros alumnos del siglo XXI y que la tecnología también nos puede ayudar a desarrollarlas. Entonces, la propuesta educativa en cuestión de habilidades digitales. El alumno sea competente y responsable en el uso de las tecnologías y tenga la capacidad de seguir aprendiendo de forma autónoma en grupo durante el transcurso de su vida. Es decir, que entienda que estas tecnologías les permiten seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y este mapita, a lo mejor si lo vieron, es una revista digital que dieron sobre el modelo educativo. La cuestión de habilidades digitales es un eje transversal, es un eje que curiosamente ya no está propiamente puesto en una materia, está ya puesto en todas le tienen que ir aportando en este sentido. Y en concreto, ¿cuál es la meta? Estudiantes que sepan aprovechar la tecnología como herramienta de aprendizaje, pero también para hacer realidad sus ideas y sus proyectos, ¿sí? Que les permita también pensar qué es lo que quieren de su vida, de su planeta, y puedan aprovecharlas, porque las tecnologías les ayudan en muchos sentidos, a conectar con muchas otras personas. Entonces, esto sería parte de nuestro perfil de egreso. En cuestión tecnológica, ¿qué queremos? Queremos esto en nuestros alumnos. Esto por medio de dos tipos de interacciones, que está marcada ahí en el nuevo modelo educativo, una interacción mediada, donde yo como profesor le ayudo a desarrollar o a conocer ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas tecnologías como tal, o haciendo que haya interacción directa con dispositivos electrónicos, ¿sí? Que ellos de manera autónoma pues puedan meterse a este asunto. ¿Y esto qué desarrolla? Pensamiento crítico, creativo, manejo de información, comunicación, colaboración, una ciudadanía digital, que ahorita vamos a ver que este tema es nuevo y es muy importante, automonitoreo y pensamiento computacional, ¿no? Entonces necesitamos ponerlos en interacción con estos dispositivos. Algunas propuestas en este sentido nuevas. Y aquí sí me paso entonces a lo que nosotros como docentes podemos, o algunas estrategias posibles que podemos utilizar en nuestras aulas. Lo primero es, este modelo nos lo acaban de mostrar en el Consejo Técnico pasado. A lo mejor ustedes se acuerdan. Nos pidieron que comenzáramos ya a analizar el nuevo modelo educativo y nos dijeron que nos metiéramos a una página donde va a haber cursos en línea gratuitos para los docentes. A lo mejor algunos de ustedes ya ingresaron, otros no, pero sí nos dijeron que teníamos que comenzar a capacitarnos por medio de esto. Entonces, si ustedes se meten a la página, está esto, una serie de cursos que van a permitir a los docentes de México irse capacitando. Cuando nos metemos a aprendizajes claves, aparecen para primaria, para secundaria y para bachillerato, cursos especializados en cada una de las materias. Y para los directivos, cursos especializados para ser directivo en este nuevo contexto del modelo educativo, ¿sí? Es muy importante porque esto que decíamos al inicio, donde el gobierno de México quería capacitar a los docentes y aprovecharse de las tecnologías para esto, comienza a ser realidad también con el modelo. Yo me metí un poco a ver la estructura de la página, cómo estaba diseñada, y tiene muchas aplicaciones muy prácticas. Hace algo que la tecnología tiene que hacer. La tecnología también tiene que vincular la realidad con la tecnología y con otras personas. Entonces, muchos de los cursos se van a basar, profes, en que ustedes puedan compartir sus prácticas y sus experiencias con otros docentes. Y eso vuelve muy rico la herramienta que están planteando. Que las estrategias que yo estoy desarrollando, que lo que yo estoy haciendo, lo pueda compartir con los demás. Entonces, esta parte es muy interesante. Ojalá, si no lo han hecho, se puedan meter para que podamos tener elementos. Yo entiendo, ellos mismos lo entienden, que todo es perfectible, ¿verdad? Entonces, vale la pena meterse para conocerla, pero tener fundamentos para criticar si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Pero sí es una cuestión de capacitación que se nos viene pues para todos los docentes. Este es el proyecto Aprende 2.0, que también nos lo encontramos en el nuevo modelo educativo, que tiene algunos elementos interesantes. Lo primero, desarrollar profesionales docentes que aprovechan las tecnologías. Con estos cursos que se van a estar dando, van a estar buscando que también nosotros seamos competentes en el uso de la tecnología. Recursos educativos digitales. Ya comienza a haber, ¿sí? Y cada vez se van a desarrollar más, recursos educativos para que nosotros podamos aplicar en el aula y para que nuestros alumnos también puedan acceder, ¿sí? Entonces, esta parte también es muy interesante. Hay
iniciativas estratégicas que necesitamos hacer en las escuelas, con las empresas, para que podamos desarrollar esto en México. Equipamiento. Nos están diciendo que va a haber equipamiento en las escuelas para que esto se pueda ir desarrollando. Conectividad. No basta, como ya lo vimos, solamente equipar a las escuelas con computadoras, sino también requerimos que tengan conectividad a Internet. Si esto no pasa, pues es tener un aparato que nos puede servir para algunas cosas, pero muy básicas, ¿no? Y lo último, monitoreo y evaluación. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo estamos haciendo uso? ¿Qué estamos trabajando con ello? Entonces, en este sentido, el gobierno está prometiendo que vamos a tener un desarrollo en tecnología de la información y la comunicación. Vamos a ver ahora un poco, y esto me parece importante para que podamos profundizar más qué tipo de tecnologías podemos utilizar. Hay unas diferencias importantes. Hay tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten comunicar algo e informarnos sobre algo. Pero también hay tecnologías específicas para favorecer el aprendizaje, que por sus siglas son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TAP. Son las tecnologías que deben facilitar el acceso al conocimiento y a su aprendizaje como tal. ¿Qué requiere de un docente estas tecnologías? Perdón, ¿me regreso? Que tenga conocimiento del contenido que está trabajando, que tenga conocimiento de una pedagogía muy establecida y que pueda utilizar la tecnología para esto. Es decir, nosotros, más que ser expertos en tecnologías de la información y la comunicación, tenemos que hacernos expertos en las tecnologías del aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo favorecer esto por medio del contenido, de la pedagogía y conocer cuál es específicamente la tecnología que nos va a ayudar a potencializar ese conocimiento y esa pedagogía que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que ser expertos. No todo sirve para todo, pero tampoco podemos desechar todo. Yo siempre tengo una discusión con algunos profesores de la universidad porque me dicen, algunos, ¿verdad? Es que la Wikipedia no funciona, no sirve. Ah, ok. Se han hecho estudios y por lo menos la versión en inglés tiene un 90% de igualdad con la enciclopedia británica, que es bastante, ¿no? O sea, está prácticamente la misma información que te puedes encontrar en la enciclopedia británica, la mejor enciclopedia del mundo, para algunos. Es muy representativo este dato. Entonces, Wikipedia, al ser una creación de todos los estudiantes, sí favorece que los alumnos puedan acceder a cierta información. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos de universidad o a los de secundaria, sí pueden utilizarla, yo no tengo problema, métanse a Wikipedia, pero sobre todo métanse a las referencias, para que vean de dónde viene la información, ¿sí? Wikipedia es una enciclopedia, eso es lo que es, pero la información relevante de dónde surge vendrá en las referencias que encuentran abajo. Y ahí se van a encontrar con páginas y con acceso de información, pues muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Por esto último, ¿no? Tenemos que saber para qué nos sirve cada tecnología y no de entrada desechar toda, ¿no? De repente decir, híjole, es que no se puede aprender por medio de redes sociales. Compartirles muy rápido, en mi maestría, algo que hice fue utilizar el Facebook para que compartieran cierto conocimiento sobre matemática. Ellos buscaban los conceptos en línea, los compartían en un grupo que generamos en Facebook, decían cuál era el concepto que habían desarrollado y luego se ponían a discutir en el chat del Face para ver cuál era el concepto correcto, cuál era el concepto correcto que estaban buscando sobre el término, ¿no? Términos como motesia, que de repente les cuestan mucho, o como funciones trigonométricas, los fueron definiendo ellos por medio de esta herramienta. Buscaban en línea todo lo que había, lo compartían y luego se ponían a discutir para encontrar el término que a ellos les hiciera sentido y fuera más completo. Obviamente por mediación, ¿no? Entonces, en este sentido, es decirles, la tecnología con una buena estrategia pedagógica, conociendo nuestro contenido, puede potenciar muchas cosas, muchísimas. Hay también otras tecnologías que están surgiendo. Dolores Reis, que es una investigadora española, comenzó a hablar de este tipo de tecnologías. Son las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Qué son estas? Sobre todo se han potenciado por el uso reciente de las redes sociales y sirven para transformar el entorno y ayudan a la determinación y a la consecución real de valores personales. Es decir, a entender que lo que nosotros hacemos puede incidir a nivel social o inclusive de autorrealización personal. Estas tecnologías del empoderamiento es algo nuevo que está surgiendo, que a mí me parece muy importante que también los docentes conozcamos, porque están generando algo que se llama ciberdemocracia. Es decir, cómo nuestros jóvenes trabajan y pueden
favorecer la democracia desde lo cibernético. Cómo pueden ser co-creadores del conocimiento y cómo esto también los empodera, cómo les permite empoderarse. Un ejemplo muy rápido, Movimiento Estudiantil de Chile. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizaron las herramientas aquí. Por ejemplo, YouTube, el sitio de videos más popular del mundo, comenzó a generar centenares de videos apoyando este movimiento estudiantil. ¿Sí? Puedes encontrar, si gustan pueden encontrar ahí, documentales, spot, entrevistas al movimiento y hasta videos sarcásticos, ¿no?, de algunas situaciones que estuvieron manejando en este movimiento. Entonces, desde ahí el YouTube, ¿no?, desde el YouTube fue una herramienta que favoreció esto. Comenzó a empoderar a los jóvenes chilenos para pedir un cambio radical. Entonces, están empoderándolos también la tecnología. En el Facebook surgieron grupos y páginas apoyando el movimiento. En Twitter, aunque no fue muy masivo, esto es muy, muy significativo. Curiosamente, el Face es más para jóvenes, pero el Twitter es más como para gente seria. Por eso no fue tan representativo el uso de Twitter, ¿no? Y fue más una cuestión de dimes y diretes entre las cuestiones oficiales y los dirigentes estudiantiles, ¿verdad? Una serie de dimes y diretes en este sentido. Y ahorita que estamos en épocas de elecciones, ustedes pueden seguir en Facebook y en otros espacios como esto se sigue pasando, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de la tecnología del empoderamiento. Hay dimes y diretes en el Twitter, para eso funciona de repente mucho el Twitter. Y bueno, aquí fue algo que también pasó en Chile. Y por último, hay una serie de aplicaciones que se vieron conjugadas para generar sitios oficiales de los estudiantes o para que ellos pudieran compartir información, por ejemplo, por blogs, o para que pudieran ver líneas del tiempo de cómo iba avanzando el movimiento, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué permite estas tecnologías? Empoderar. Y tenemos que ser conscientes porque cada vez nuestros alumnos las van a utilizar más, ¿sí? Y de repente será también una tarea de nosotros enseñarles cómo utilizarlas de manera crítica, para qué sirven y qué pueden construir, cómo pueden expresar sus opiniones de manera democrática y libre por medio de estos espacios. Algunas otras ideas. Habla mucho todo el modelo educativo del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje colaborativo. Aquí me voy a detener en una palabra muy sencilla para diferenciar un poquito estos dos porque de repente generamos confusión. El aprendizaje cooperativo como tal es una estrategia didáctica, requiere ciertos principios, que yo tenga mucha claridad en la serie de tareas que va a hacer el equipo, que yo defina cómo se van a dividir estos equipos, que tenga generalmente números impares entre 3 y 5 y que el trabajo que vayan a desarrollar tenga una calificación grupal, aunque también puede tener calificaciones individuales en ese sentido. Pero el aprendizaje colaborativo es más bien, o nació más bien como una idea filosófica, de filosofía educativa. Es decir, es la idea de que si ustedes y yo en este momento nos juntamos y queremos generar una propuesta para cambiar la educación en México, podemos hacerlo. ¿Se requieren roles? No. ¿Se requieren líderes? Tampoco. Simplemente la actitud de saber trabajar con el otro y poder respetar lo que hace el otro. Entonces, es diferente, ¿sí? Es diferente. Yo en mi experiencia diría que a los chicos tenemos que irles enseñando primero a trabajar de manera cooperativa e irlos llevando poco a poco a que sean colaborativos, ¿sí? Entonces, esta diferencia a mí me parece importante que la conozcamos porque nos vamos a enfrentar con este reto, ¿verdad? Me he encontrado yo con profesores con los que trabajo que me dicen, no, es que me cuesta, ¿cómo voy a trabajar lo colaborativo? Los junto y nomás se dedican a platicar. Es porque nos falta trabajar primero esto, ¿sí? Enseñarles cómo se trabaja en equipo. Y esa es una parte que sí nos corresponde a nosotros, cómo respetar la opinión del otro. Es muy importante. Algunos otros, esta es una didáctica que yo utilicé también a la hora de realizar mi maestría, fue la didáctica del error para resolver problemas. Y es muy interesante porque parte de un principio. Nuestros alumnos se pueden equivocar y no tendríamos por qué castigarles. Es parte de un proceso de aprendizaje. Y en este sentido, esta didáctica plantea 4 momentos. Una fase intuitiva, donde el alumno tiene que conocer ciertas cosas del problema que quiere resolver, tiene que buscar datos, él tiene que inclusive buscar la fórmula o la manera más adecuada para resolver el problema. Tiene una fase de conflicto,
que era la que yo les platicaba, ¿verdad? De repente cada quien trae su concepto. Y luego aquí nos ponemos de acuerdo, comenzamos a discutir y vemos cuál es el concepto más adecuado, cuál es la mejor manera para resolver este problema. Y entonces comienza a haber una parte de conflicto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tiene que ver con esta cuestión de discutirlo, ¿sí? De discutir dónde está la razón y llegar a un acuerdo como tal. ¿Cuál es la mejor opción para resolver un problema como tal? Hasta aplica para la vida, ¿verdad? Y las últimas dos, la fase de resolución, ya cuando los chicos resuelven el problema, ¿sí? Si se equivocan, regresan acá y vuelven a ver, bueno, qué fue lo que pasó, vuelven a ponerse en la situación de qué nos pasó, cómo lo podemos resolver mejor, y regresan acá hasta que lo resuelven. Y la última, la metacognición o retrospección, ¿no? Me doy cuenta qué paso seguí, cómo lo hicimos, cómo lo trabajamos y cómo llegamos a esa solución. Este es otro ejemplo de esto, de didácticas que nos permiten trabajar de manera muy puntual la tecnología. La última, que ahorita está en boga, ¿verdad? Es muy, muy conocida. Está muy de la mano esta con otra que se llama narraciones digitales, que a lo mejor lo han escuchado también el término, pero sobre todo esta tiene como mucha fuerza y están como muy emparentadas, las narraciones digitales y la gamificación. La mayoría de nosotros utilizamos aplicaciones diferentes. Utilizamos Uber, o utilizamos Face, o utilizamos diferentes aplicaciones. Si ustedes se comienzan a fijar, casi todas estas aplicaciones te pueden dar puntos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si tomo un Uber o tomo cualquier otra aplicación para llevar carros, cuando me deja a mí el conductor, me pide que lo califique y me dice que le ponga hasta estrellitas, ¿verdad? Para ver qué tanta calificación y qué tanto puntaje tuvo. También algunas comienzan a generar insignias, ¿sí? Por ejemplo, en Face últimamente te preguntan si visitas algún lugar, si tiene esto, si tiene aquello y demás. Y si vas avanzando, te va dando puntaje, y si vas avanzando, te da ciertas insignias, ¿no? Te dice, tu efectividad ahorita es del 77% y tienes la insignia de colaborador, o tienes la insignia de conocer muchos lugares turísticos, depende. Y genera tablas de clasificación. ¿A qué me refiero con esto? El mundo de los videojuegos se está trasladando a muchos espacios, al marketing, ¿sí? Por ejemplo, a las cuestiones empresariales. Y también hay una tendencia muy fuerte de que esto se traslade a la educación. ¿Qué es la gamificación a final de cuentas? Es la capacidad de utilizar elementos de juego, de videojuegos, esto es un videojuego tal cual lo que estoy presentando, a contextos que no son lúdicos propiamente, como sus aulas de clase. Hay muchas experiencias donde, por ejemplo, docentes, en lugar de decirles la calificación a sus alumnos solamente, les dice cuál es la cantidad de puntos que requieren, para tener el 10, o la cantidad de puntos que requieren para llegar a tal cosa, ¿no? Y qué tipo de insignias les van a dar dependiendo del puntaje que consigan. Entonces, estamos cambiando también en este sentido. Ojo, si yo lo dejo aquí, sonaría que es muy conductista, y lo es, ¿sí? Yo te premio por una conducta que tú realizas, y tal cual es conductista. Dense cuenta que el marketing y que todas estas teorías nos están enseñando a nosotros a generar ciertas conductas, ¿verdad? El otro día me sorprendía porque fuimos inclusive con mi esposa a Liverpool, y el otro día también me encontré el mismo fenómeno en Palacio de Hierro, y te decía, tal nivel para conseguir tal cosa, tal nivel para conseguir esto otro. O sea, hasta ahí está llegando el asunto, ¿sí? Tiene que ver con esto. Y sí, tal cual, nos están educando para generar conductas. Es conductismo puro, ¿sí? En ese sentido. Pero la gamificación también tiene otro aspecto muy importante. Si la logramos implementar en el aula bien, debe de permitir también la socialización del conocimiento. Es decir, hay muchas experiencias de gamificación donde cuando yo pongo a las personas a hacer una tarea, ellas socializan el conocimiento para ver cuál fue la mejor forma de llegar a un resultado, ¿sí? Cuál es la mejor forma para acceder a un nuevo nivel de un juego o a una nueva situación que estoy pensando. Nos permite también medir la tendencia del jugador y que él mismo se dé cuenta cómo está creciendo, ¿sí? Cuando tú juegas algún videojuego, Angry Birds o algunos otros de los que les gusten a sus alumnos, verán que siempre les dice la tendencia de juego, cuál es su nivel de desempeño. Entonces los está retroalimentando de manera constante. Y el último, siempre están orientados a que los alumnos tengan problemáticas concretas
que tienen que resolver. Entonces, experiencias de este tipo trasladadas al aula también se vuelven muy significativas, porque es también de nuevo aprovechar la tecnología para que esto pueda pasar. Y bueno, pues de mi parte, agradecerles. Como siempre le digo a mis maestros, yo te digo, a mis alumnos, perdón, si yo te digo algo, es porque yo también ya lo hice. Entonces, bueno, allá abajo tienen mi blog personal, ahí también pueden buscar mucha información sobre mí. Hay también algunos artículos que son de libre acceso, que voy de repente escribiendo y subiendo en la red. Hay otros que no, pero bueno, ahí me pueden seguir también, para que si en algún momento quieren, pues también puedan descargarlo. La conferencia de hoy con los datos que presenté, de manera escrita, la voy a subir en estos próximos días para que también si la quieren tener, ¿sí? De toda la parte de datos para que puedan acceder a ella. Y pues agradecerles. Y si gustan ahora, para ir cerrando nuestro momento, vamos compartiendo un poquito sobre esto. Si tuvieran alguna pregunta, de manera presencial o a distancia, para que podamos ir compartiendo y podamos generar más reflexión en torno a esto, porque sé que es un tema que no se acaba, ¿verdad? Siempre es un tema que nos interesa, nos apasiona y nunca se termina. Entonces, si hubiera alguna duda del público que está aquí, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario. Bueno, entonces comenzamos con una pregunta en línea, si gustan, mientras los que estamos presentes vamos pensando si hay alguna otra duda, algún otro comentario. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento? Yo diría que son más bien como etapas históricas en este sentido. Es decir, inicialmente la UNESCO se comenzó a dar cuenta que en el mundo generábamos mucha información. Es decir, primero el Internet sirvió para generar mucho conocimiento, generábamos mucha información, pero no se compartía, no había co-creaciones de conocimiento, ¿verdad? Entonces la sociedad de la información respondió a esta primera necesidad, a ver qué íbamos a hacer en el mundo con toda la información que estaba surgiendo. Y la sociedad del conocimiento surge más bien como la necesidad de decir, ¿cómo le hacemos en este mundo para que la gente comience a trabajar en crear conocimiento? Comiencen a aprender unos de otros. Entonces, en ese sentido fue un desarrollo histórico del concepto, ¿no? La sociedad de la información obviamente está puesta o también tiene elementos de ella, la sociedad del conocimiento como tal. No sé si de aquí tuvieran alguna pregunta los presentes. ¿No? Entonces, bueno, pasamos a otra pregunta en línea. ¿Cómo aplicar empoderamiento en un centro de trabajo en donde el director es autoritario y demasiado cuadrado? ¿Cómo romper con esos esquemas? No había una pregunta más fácil, ¿no? ¿No es cierto? Perdón, sí es todo un tema, ¿no? Sí es todo un tema, claro, y a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo hacerle con esto? ¿Cómo hacer con esto de repente? Por ejemplo, me he encontrado con colegios donde el uso de la tecnología como tal ni siquiera la aceptamos en el aula. Que el alumno pueda llevar un celular, pues dicen, no, o sea, no se lo permite, ¿no? Todavía estamos como muy peleados con este tipo de cosas. Todavía estamos como muy peleados. Creemos que si está en el celular, pues no nos está prestando atención, ¿verdad? Entonces, sí estamos como muy peleados con estos asuntos de repente de la tecnología. Pues, ¿qué hay que hacer para empoderarnos y para empoderar a nuestros chicos? Pues ir generando diálogo. Hay diferentes tipos de líderes, ¿verdad? Cuando es el líder autoritario, pues con mayor razón necesitamos tratar, buscar, ver la manera, ver la forma de generar diálogos con ellos, ver cómo hacerle. Sé que es todo un tema, sé que es complicado, ¿sí? Yo entiendo que nosotros como docentes hemos tenido muy distintos tipos de directores, pero no hay otra más que comenzar a dialogar, ¿no? Es lo que nos puede permitir empoderarnos y comenzarles a enseñar a los chicos que también pueden dialogar con nosotros, que es otro tema muy importante, que nos cuesta también mucho, ¿no? Que a mí el alumno me critique en mi centro de poder, me cuesta mucho. Cuando de repente tienen datos que a lo mejor son más actuales de los que yo manejo, o que me pregunta cosas y de repente que digo, no, eso no es correcto, en lugar de decirle, híjole, no sé si tu dato es cierto, déjame lo investigo también como tú. O si lo tienes, tráelo para que lo veamos,
y veamos de qué estás hablando. Entonces, eso requiere madurez y requiere un cambio de pensamiento de nuestra parte también como docentes. Y requiere también que nuestros directores se vayan capacitando. Por último, sobre esta pregunta diría, pues ojalá las capacitaciones que también nos están ofertando de Secretaría también nos tienen a nosotros como editorial de apoyo, pues nos permitan ir haciendo estos cambios, porque sí son muy importantes, ¿no? Es muy importante ir rompiendo las mentalidades que tenemos, ir saliéndonos del esquema que estamos manejando. De aquí, de la gente que está presente, ¿tuvieran alguna pregunta, algún comentario? Ok, pasamos entonces a otra pregunta en línea. ¿Crees que en México podremos algún día llegar totalmente a la educación en línea en lugar de la presencial? Yo diría que no y que no es sano. O sea, tampoco la pura educación en línea es la respuesta a todos nuestros problemas, ¿sí? Sí es muy importante, o sea, sí es importante que poco a poco podamos irles enseñando a ir trabajando más en línea. Yo sí creo que en ciertos niveles sí es más fácil para nosotros trabajar en línea que ir a lugares presenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, ya para mí, con el ritmo de trabajo que tengo, no es fácil tomar un curso en línea que ir a una universidad, pero también requiere que tengamos ciertas habilidades. Entonces, esta formación sí requiere que poco a poco lo vayamos utilizando. Hay muchos estudios recientes que inclusive comprueban que el hecho de que un niño tenga acceso total a la tecnología y todo el tiempo, tampoco le favorece su desarrollo cognitivo. Entonces, esto del uso de la tecnología también requiere responsabilidad de los adultos y de los papás. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, sí requiere acompañamiento, sí requiere que sepamos cómo ayudarles, y sí es un tema pues muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, pasamos a otra. Bueno, ¿cómo utilizar la tecnología para saber ser? Eso no es del todo claro. Profundizo un poco más en esto. Yo diría que más bien tengo que saber quién soy para utilizar éticamente esta tecnología. O sea, tengo que tener claridad en mis actitudes y mis valores que me definen para poder tener acceso a ella y saber cómo la puedo utilizar, de qué manera éticamente la puedo utilizar. Siendo muy sinceros, ahorita hablamos de las bondades de la tecnología, pero si tuviéramos espacio, pudiéramos también hablar de todas las cosas que provoca la tecnología, ¿no? El sexting, por ejemplo, es un asunto que tiene que ver con el ser que tenemos y con el ser que tenemos de nuestros alumnos. El sexting es cuando una chica o un chico sube alguna foto, ¿verdad? Y la comienza, una foto desnudo o en paños menores, y la comienza a mandar a todo su grupo de amigos, o la publica en Face, o se la mandó al novio y el novio la sube a otro espacio, etcétera. Pues este es un fenómeno que está ocurriendo cada vez más, porque ellos no tienen conciencia de su espacio personal, ¿sí? Y este es un fenómeno bien interesante. Como un ejemplo, el cyberbullying, que también a lo mejor lo han escuchado, tiene que ver con este asunto de cómo acosamos a ciertas personas por medio de las redes sociales o por medio de otros medios tecnológicos, ¿no? Con una foto, haciéndole un meme, haciéndolo menos, ¿sí? Tiene que ver con esto. Entonces, ¿en qué tiene que ver el ser? Que el ser tiene que orientar este uso de la tecnología. Si no tenemos gente que tenga respeto, que tenga valores, que tenga maneras de entenderse entre ellos, pues entonces va a utilizar la tecnología para este tipo de cosas u otras peores, ¿sí? Ahorita hablamos solamente de algunos casos, pero podemos hablar de otras cosas mucho peores. Entonces necesitamos que tengan conciencia, ¿sí? La semana pasada, en este foro de conferencias, se hablaba de la cuestión socioemocional. Si no tenemos gente también madura de manera socioemocional, soy consciente que no va a poder utilizar una herramienta, cualquiera que ésta sea, y mucho menos la tecnología, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Pasamos a otra pregunta. ¿El uso de estos recursos tecnológicos ayudan a la formación del pensamiento crítico o solo ayudan a la adquisición del conocimiento? También pueden ayudar a la adquisición del pensamiento crítico. O sea, hay muchas experiencias donde el compartir puede ayudar a esto. Por ejemplo, si ustedes comienzan a utilizar foros o comienzan a utilizar chats donde los alumnos comienzan a compartir lo que creen y lo que piensan, pueden ser buenas herramientas para favorecer el pensamiento crítico propiamente. Les pueden ayudar bastante en este sentido, ¿no? Entonces, como algunos ejemplos. Puede haber muchas otras que a lo mejor ahorita a mí se me escapan, pero son algunos ejemplos básicos, ¿no? Sí, aquí hay una duda, por favor.
que ahorita le acercan el micrófono. Gracias, buenos días. Mi duda específicamente es sobre cómo podemos involucrar a los colectivos docentes, a los colectivos escolares para la utilización de esta tecnología, no únicamente aplicándola al trabajo en las aulas, sino también al trabajo organizacional, a la cuestión administrativa dentro de nuestros centros escolares. Es todo un tema. Yo curiosamente, ahorita que lo mencionó así, profe, hay un artículo, les invitaba mucho a que vieran mi blog, pero hay un artículo muy específico donde hablo sobre eso. Hablo sobre cómo los directores pueden aprovechar estos espacios para favorecer esta integración por el medio de uso de muchas herramientas y de muchas aplicaciones, ¿no? Ejemplos muy básicos, por ejemplo, pueden hacer un blog donde en lugar de publicar, que también es bueno, pues publicar en sus espacios escolares toda su ruta de mejora, pueden ponerlo en el blog para que los papás, para que los alumnos puedan tener acceso a él y lo puedan conocer. Por un ejemplo, pueden generar grupos de trabajo donde los papás puedan ir opinando sobre la escuela o subirles preguntas para que esto pueda pasar, ¿no? Hay muchísimas opciones, ¿no? Hay muchísimas opciones en este sentido. Se pueden generar videos y de repente son muy padres para decir, híjole, esta es la manera que entendemos o la manera que tenemos de entender la educación en este espacio, en esta escuela, que tiene que ver mucho con la gestión y a veces nos cuesta, ¿no? Que el papá nos dice, oiga, ¿por qué pasó esto con mi hijo? Pues porque así entendemos la educación aquí, señor, ¿no? Es nuestra manera clara de entenderla. Entonces, de repente, el hecho de que utilicemos la tecnología para esto puede funcionar. Hay inclusive aplicaciones de uso gratuito para que ustedes generen páginas web. Entonces, ese es otro ejemplo. Ahí podemos subir datos de la institución, perfiles de nuestros docentes, datos de nuestros alumnos, obviamente cuidando mucho la confidencialidad y sabiendo cuáles sí y cuáles no, pero podemos generar por medio de ellas canales de comunicación de manera interna entre los docentes, entre los directivos, entre los padres de familia y entre los alumnos, ¿no? Y esta parte de la gestión es muy interesante. El uso de la tecnología para esto es muy interesante. En este artículo que les menciono, lo amplía más, ¿sí? Para si también lo quieren consultar, bueno, por ahí está. No sé si hubiera otra pregunta de aquí de la gente. Sí, por favor. Sí, buenos días. Profesor, ¿obtienen mejores resultados los profesores que utilizan tecnología de la información que los que no están utilizando? ¿Qué ventajas tendrá el que utiliza las tecnologías de la información sobre el que no las utiliza? Por ejemplo, un profesor de matemáticas o de ciencias, ¿cuál será la diferencia? Claro. Primero tiene acceso a una variedad de recursos diferente al que no tiene acceso a ellas, ¿no? O sea, como recurso, es un recurso muy potente. Tiene acceso a mucha información, tiene acceso a muchas experiencias didácticas. Por ejemplo, si una clase no le funciona bien en matemáticas, puede ver y buscar algunas otras estrategias que les diga cómo implementar o cómo trabajar esto. Y no solamente vistas como en esta cuestión de escritos, inclusive puede buscar videos, ¿no? Donde hay prácticas muy concretas de cómo esto sucede en distintos salones o en distintas aulas. Entonces, en ese sentido es un medio muy potente. La otra con la que ahorita que hacía la pregunta me enlazaba mucho fue un comentario que estábamos haciendo en la clase de universidad también el otro día. Yo les comentaba a ellos, les decía, a ver, ¿cuántos de ustedes cuando no le entendieron al profe de matemáticas buscaron un video de YouTube para entender tal concepto? Y todos levantaron la mano. O sea, todos. Y si ustedes les preguntan a sus alumnos, será muy parecido, ¿no? Es decir, también en qué nos ayudan, pues son herramientas para que ellos puedan seguir profundizando el conocimiento, ¿no? O sea, tú también le puedes decir o le puedes poner un video que le ayude a entenderlo de otra manera, recordando que no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta que te ayuda mucho. Lo último también de esta herramienta es, te ayuda a compartir la experiencia con otros. Entonces, cuando tenemos experiencias o tenemos un profesor que genera experiencias significativas en el salón, también comienza a ayudar a sus compañeros, que esto es parte muy importante y muy rica, a que puedan generar otras experiencias de aprendizaje, ¿no? A proponerle cosas nuevas, cosas diferentes. Es como en este video que nos pasaron también los consejos técnicos de aprendizaje entre maestros, ¿verdad?
que inclusive ahí se generaron algunos memes en línea. Pero a final de cuentas también esta experiencia que pasa en la realidad se puede generar en línea, se puede generar a distancia con profesores que no solo son de nuestro país, sino con profesores que son de otros lados. Entonces, generar redes de conocimiento, redes de personas que nos pueden ayudar, también es muy significativo. Tiene acceso también, y esta es una idea muy concreta de una teoría que va saliendo, que es la conexión de todas las personas, el conectivismo, tiene acceso a los mejores profesores del mundo. O sea, un docente que sabe utilizarla tiene acceso a docentes que son expertos en muchísimas áreas. Y entonces le permite a sus alumnos que se pongan en contacto con docentes que son expertos en muchísimas áreas. Sin dejar también de lado, y eso yo soy consciente, que nosotros también somos expertos, ¿verdad? Por algo tenemos la capacidad o por algo tiene este acceso de tener este acceso a la tecnología. Gracias, maestro. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Nos vamos con una pregunta en línea y ahorita atendemos la pregunta aquí. La pregunta en línea dice, ¿crees que en México podremos algún día llegar totalmente a la educación en línea en lugar de la presencial? Creo que esa ya la habíamos respondido hace un momento. Entonces, si gusta, vamos con la de aquí y ahorita regresamos con otra. ¿Sí? Bueno, buenos días. Buenos días. Antes que nada, maestro, una felicitación por su exposición. Muy interesante, muy didáctica y con algunos conceptos novedosos, pues, para nosotros como docentes. En la experiencia que yo tengo en el uso de las TICs, me encontré que sí es importante que el docente sepa exactamente en la web dónde está la información que es relevante para los estudiantes. No basta con decirles, vayan y investiguen este tema, donde quieran. No. Nosotros tenemos que aprender que hay páginas, hay sitios que son los adecuados para esa información. Para que no caigamos en el hecho de que los estudiantes lleven información confusa, no válida, y que consulten páginas que no están validadas, pues. Lo importante aquí es eso, que utilicen páginas adecuadas. Por otra parte, yo recuerdo que una vez nosotros hicimos un ejercicio de construir una Moodle para colocar información para consulta de los estudiantes y cada docente tenía ahí colocada la información que iba a trabajar durante los cursos. Y hubo resultados muy interesantes en ese sentido. Incluso hubo mucho interés por parte de los estudiantes al utilizar este recurso. En algún momento también nosotros nos metimos, y yo sí recomiendo esta parte, al usar la Eduteca. Eduteca como un recurso didáctico para nosotros, para generar proyectos, para elaborar proyectos. Incluso usted lo decía hace rato, no necesariamente tenemos que estar juntos en el mismo espacio para hacer un trabajo colaborativo. A través de la red lo podemos hacer de diferentes distancias, de diferentes países y demás. Otra experiencia importante que yo tuve fue una capacitación que realicé con la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahí también hay una red mundial de docentes que se capacitan y que participan y que comparten experiencias. Vale la pena a veces explorar esos espacios, incluso hay posgrados ahí, y gratis, algunos de ellos y otros con costo. Vale la pena explorar esos espacios precisamente para ir construyendo poco a poco. Por otra parte, sí causa tristeza, maestro, que en nuestro país, aquí en Durango en específico, hay regiones que no tienen luz. Pues ¿cómo van a tener acceso a estos recursos? La brecha digital va a ser cada vez mayor mientras no se atiendan estas necesidades. Ahora, en las escuelas, aquí en la ciudad, yo le preguntaba aquí a mi compañera, ¿qué relación hay entre estudiantes con computadora en tu plantel? 100-1 me dijo, aquí en la ciudad. Digo, es espantoso esto. Imaginémonos, por ejemplo, nosotros en años más en comparación con la Unión Europea, con propio Estados Unidos, con Finlandia, pues la brecha digital va a ser más grande, mientras no se atiendan estas necesidades. Y ciertamente yo comparto su opinión en el sentido de que no es la solución las TIC en la educación. Es una herramienta más, es un apoyo más,
y hay que saberlo utilizar adecuadamente. Jamás una máquina podrá sustituir al ser humano en donde se genere el contacto con el estudiante, donde la palmadita, el apoyo, la orientación, la colaboración psicoemocional del estudiante no se le va a dar a la máquina, se lo vamos a dar nosotros, con la calidez de nuestra cátedra, de nuestra enseñanza. Muchas gracias, maestro, es todo. Claro, muchísimas gracias también a usted. Yo creo que estas experiencias que compartimos son muy significativas. Fíjense que esta parte de enseñarles a los chicos dónde buscar información y dónde es relevante, se los compartía, ¿no? Hasta en las universidades nos hace falta. O sea, de repente es muy importante enseñarles cuáles revistas científicas existen en términos de educación, cuáles bases de datos pueden utilizar. Ahorita hay una herramienta potentísima que tenemos que se llama Scholar Google, ¿no? Scholar Google, que te genera o te busca artículos científicos. Por ejemplo, a mí me sorprendía que en la universidad me dijeran, no, es que, y chicos pues que son tecnológicos en este sentido, tienen ciertas capacidades tecnológicas, me digan, no sabía que podías generar alertas, ¿no? Google Scholar les permite, en el momento que ustedes quieran, generar una alerta para seguir una temática que ustedes quieran y buscar todos los artículos que están saliendo, ¿sí? De este año, o sea, de lo más nuevo que hay sobre algo. Por ejemplo, si hay ahorita artículos de gente que está investigando el modelo educativo, ustedes ya pueden seguir qué es lo que se está escribiendo y qué es lo que se está dando sobre el modelo educativo de este año. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos enseñárselas a nuestros alumnos para que sepan dónde está la información relevante. ¿Cómo sé yo? Porque hay blogs muy buenos, o sea, hay blogs que de verdad parecen páginas web y tienen información muy interesantes. Y como usted bien lo decía, hay otros que lamentablemente dejan mucho que desear y dejan información falsa y demás. ¿Cómo enseñarles cuáles sí? ¿Cómo enseñarles cuáles no? Y en esto de red de docentes, también les recomiendo otro espacio que ojalá ustedes también aprovechen, que es donde yo precisamente subo los artículos que tengo de manera libre, que se llama academia.edu. Academia.edu es un espacio donde muchos docentes del mundo suben, y muchos investigadores suben artículos de manera libre para que podamos tener acceso a ellos, ¿verdad? Y podemos descargar artículos y conocerlos de manera más amplia, ¿no? Pero también es una red de colaboración. O sea, tú, por ejemplo, puedes subir un artículo y pedirle a los demás que te lo comenten, qué opinan, cómo lo ven, qué cambios les harían. Entonces, cada vez más estamos trabajando en la colaboración. Y estas experiencias de Latinoamérica pues también son muy representativas. Muchas gracias por la aportación. El acceso a la web 2.0 es libre. A la mayoría de las aplicaciones, por concepto como es la web, sí. O sea, la mayoría de las aplicaciones yo les diría que sí. Obviamente, los desarrolladores generan una buena aplicación y lo que quieren es ver de dónde surge la cuestión económica, ¿verdad? Eso tampoco lo podemos negar. Si hay aplicaciones que son libres, pero el acceso que tenemos de libertad tiene ciertas restricciones, eso es un hecho, ¿no? Pero también hay muchos otros movimientos en Internet que sí hay de gente que de verdad quiere que la web 2.0 sea libre de acceso para todos y cada vez hay más movimientos en este sentido que permite este acceso a cursos gratuitos, a espacios gratuitos, a opciones donde de verdad se comparta conocimiento como tal, ¿sí? Entonces, sí hay espacios de este tipo. Por ejemplo, de YouTube, no solamente para terminar, hay un espacio de YouTube que se llama youtube.edu. Ahí ustedes como profesores pueden meterse, pueden subir videos y son videos con intención educativa y aparte tienen la ventaja de que no tienen mensajes publicitarios. Porque ahí es donde está el dinero de YouTube, ¿eh? Donde genera el mensaje publicitario. Ahí no. Ahí son tal cual para que los chicos puedan trabajar. Si tienen hijos también, YouTube Kids es otra buena opción, donde también te garantizan que no hay mensajes publicitarios y solamente se suben videos para educación. Obviamente tiene el problema de que no siempre los restrictores de contenido son del todo eficientes, pero la mayoría del contenido sí tiene características de este tipo, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de cómo esta web sí es libre y hay personas o inclusive instituciones grandes como Google que busca que sea libre y que sea de acceso para todos. Google y Disney hace poquito generaron inclusive cursos, como decía hace un momento el profesor, que fueron libres para la educación de los docentes del siglo XXI. No sé si ahorita están todavía en funciones, pero también existió esta posibilidad de tomar cursos totalmente gratuitos para capacitarse en estas nuevas tecnologías. No sé si hay alguna otra pregunta de la gente que está aquí. ¿No? Entonces, pasamos a otra línea.
¿Cómo involucrar a los padres para que apoyen en el uso y cuidado si ellos no tienen esas habilidades? También es todo un tema. Hace poquito escribí en la revista, en una revista de educación, se llama Multiversidad, sobre este asunto. Hablaba, yo junto con un compañero hablábamos de la importancia de integrar a los padres de familia en el nuevo modelo. Y hablábamos también de cómo este nuevo modelo tenía esta intención, porque sí lo pone en la agenda de implementación que el papá tenga que tener estas habilidades. Es bien interesante este punto, porque ponen cosas como que las escuelas para padres o los cursos que se les dan para padres tengan que ver con matemáticas, por ejemplo, o tengan que ver con habilidades digitales. Entonces, ¿qué requerimos las instituciones? Capacitarnos nosotros y capacitar también hacia afuera. Y tal cual, concuerdo con eso, si el papá no está involucrado, va a ser muy complicado. Si el papá no está en esta misma lógica, nos va a ser muy complicado que acompañe al chico. También algo muy importante, habemos papás, y ahí sí yo soy de esta generación, que ya somos de una nueva generación, a ustedes también les está tocando, ¿no? Papás que ya tienen más sentido tecnológico, que tienen más acceso a esto, que hablan más de derechos humanos, que hablan más de este tipo de cosas y tienen como otra idea. Vincular a ambos papás es todo un reto, pero la única manera es esa, es abrirles la puerta de la escuela para que puedan participar. Los consejos de participación social que ustedes llevan en sus colegios, en sus escuelas también, pues es un medio muy importante si los utilizamos como eso, como espacio para que los papás hagan estas preguntas junto con nosotros. Oigan, papás, ¿cómo se les ocurre que nos tenemos que capacitar ustedes y nosotros en el uso de las habilidades digitales? Es un tema importantísimo, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta aquí de la gente que estamos aquí en el salón. Entonces, si gustas, ponemos otra en la pantalla. La tecnología en la educación, como las redes sociales, son cada vez más frecuentes, pero con esto nos volvemos vulnerables con la falta de información de lo que podemos y no podemos hacer como docentes. ¿Qué tanta información existe respecto a los riesgos que corremos los docentes y dónde se puede consultar? Pues información, como dije, hay mucha. Si el asunto es dónde la podemos encontrar. Yo sí les recomiendo, ya por el nivel profesional que tenemos la mayoría de nosotros, que comiencen a buscar ya experiencias científicas en este sentido. O sea, comiencen a buscar, hace un momento les recomendé Google Scholar, comiencen a buscar, por ejemplo, ahí, qué tipo de artículos hablan sobre esto, ¿no? De cómo las podemos utilizar, de qué ventajas y qué desventajas tienen para los alumnos, etcétera. Es muy importante que los datos que comencemos a tener en este sentido, pues sí sean lo más profesional posible, ¿verdad? Que sí sean datos que nos ayuden para ver este tipo de experiencias. Bueno, pasamos a otra. Para que los alumnos aprendan a saber hacer en las TICs, no es vital que ellos hagan todas las actividades y los padres solo firmen que han realizado sus tareas virtuales. Pues es que depende, o sea, el aprender a hacer también requiere, como hace un momento lo dije, que el papá se involucre, ¿no? Que el papá también se pueda meter. Entonces, de repente mandarles tareas a los papás para que ellos también se metan en línea y lo hagan, pues es muy significativo. Ahora, esto es el sueño. ¿Cuál es nuestra realidad ahorita? En el colegio donde yo estoy, trabajamos por uso de plataformas, comenzamos hace 2 años. El primer año fue, sinceramente, caótico. Fue estar con cada alumno, porque curiosamente son muy buenos para registrarse en el Face, pero pídele que se registre en un medio educativo y ahí ya no son tan eficientes. Entonces, fue complejo, ¿no? Que todo el mundo lo tuviera. Cosas muy sencillas que les pasaban, para el Face no olvidan ni el usuario ni la contraseña, ¿eh? Son eficientes para eso. Pero para la aplicación era el problema de todos los días. Olvidaban el usuario y la contraseña, curiosamente. O sea, no se acordaban con qué correo se habían registrado ni qué clave habían puesto, ¿no? Entonces, pues ahí está esta parte. No preguntaban o hacían preguntas incorrectas. Les preguntabas tus cosas y no sabían a qué te referías. Entonces, también en esto de hacerlos competentes en hacer cosas, en meterse al mundo digital, va a ser todo un reto para nosotros como docentes. Porque de repente, en mi experiencia, sí creemos que son muy capaces, pero no es del todo cierto. O sea, sí tienen muchas carencias nuestros alumnos de habilidades. Tienen habilidades muy específicas, pero en otras no.
son muy buenos para tomar un video en celular, pero ya cuando los pones a editar un video de manera clara, profesional, educativa o con fines didácticos, es otro rollo, es muy diferente. Les cuesta más, no entienden la formalidad en muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas yo lo entiendo, son muchos retos, ¿verdad? Y también necesitamos que el papá pues, se comience a involucrar, que comience a utilizar este tipo de cosas. No sé si hubiera alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento de la gente que estamos aquí. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ok, vamos a esperar un segundo con otra pregunta. Ok, soy docente de educación primaria. ¿En dónde puedo tomar cursos gratuitos en línea para aprender a poner todo esto en el aula? Pues el primer curso que yo les recomendaría es este que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, ahorita el Secretaría de Educación Pública acaba de poner acceso a estos cursos para aprender el nuevo modelo educativo y creo que esos son cursos, como les decía, yo lo que vi están muy bien diseñados y también tienen ciertas orientaciones para que comiencen a utilizar la tecnología. Si son nuevos en esto, son muy didácticos en ese sentido para que comiencen con eso. Y la otra recomendación que también siempre les hago a mis alumnos, tienen dos profesores que son excelentes en línea. Uno es San Google, que ante cualquier pregunta que les pongan responde. Habrá que ver cuál es la respuesta más acertada, pero les responde prácticamente todo, ¿va? No es como Siri en el iPhone que le preguntas si hay cosas que sí te responde y otras que no. No, Google sí te responde literalmente prácticamente todo. Y la otra, si hay dudas de cómo utilizar una aplicación, un software, algo muy específico, tienen a YouTube. YouTube tiene tutoriales de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, es otra herramienta muy potente para hacer esto, ¿sí? Entonces, también de ahí se pueden aprovechar. Ok, otra pregunta. ¿Qué estrategias puede seguir un docente para ser innovador y que en su centro educativo lo apoye y consiga los recursos? Yo en esta pregunta, lo decíamos hace rato, ¿no? La primera promesa que nos hacen es que nos van a ir dotando de infraestructura, ¿sí? Nos van a ir dotando de la infraestructura necesaria para que podamos irles dando acceso a esto. Ahora, una pregunta importante que siempre les hago a mis alumnos de universidad, porque ellos desarrollan proyectos educativos, es: ¿la tecnología es igual a la innovación? Y esa es una pregunta muy importante, ¿sí? O sea, yo diría que es la primera pregunta, porque como está orientada la pregunta es, ¿cómo le hago para innovar? Y yo diría, igual como decíamos hace rato, es una herramienta. Hay muchos otros elementos que se conjugan para lograr que una experiencia sea innovadora, ¿sí? Entonces, desde la pedagogía, desde cómo estructuramos, etcétera. Hay un video, no lo puse aquí por cuestiones de tiempo, pero hay un video muy representativo donde llega el director, es un video de dibujos animados, llega el director, le dice a la maestra: es que necesitamos utilizar las computadoras porque usted, maestra, enseña matemáticas y todavía les pone las tablas de multiplicar en el pizarrón, y cómo puede ser y demás, ¿no? Entonces ya le pone el cañón, le pone la pantalla, le pone la tableta a cada alumno. ¿Y qué es lo que hace la maestra? Proyecta las tablas. Entonces, la tecnología por la tecnología tampoco es la respuesta, ¿no? La tecnología con pedagogías específicas que potencien su uso, sí puede ser una respuesta a muchas cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí seguirnos creyendo que la innovación tiene más que ver, y lo decía bien el profesor, con nosotros y con nuestra manera creativa de pensar y de plantearnos cómo podemos cambiar la educación, ¿sí? Si aprovechamos la tecnología, créanme que va a ser mucho más sencillo. ¿En qué sí nos puede servir para generar un proceso de innovación, aunque no tengamos en este momento los recursos? En ver experiencias. Hay muchísimas experiencias de gente que con muy pocos recursos ha hecho cambios e innovaciones muy significativas en el mundo. Y cada vez hay más. Entonces, es muy significativo que las podamos ver, que las podamos observar para ver qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que están generando en este sentido. Entonces, por acá. Páginas donde podamos aprender de forma gratuita, sobre todo los maestros rurales. Páginas para aprender de forma gratuita. Pues una es esta página del Gobierno de la República que ya les decía. Está México X, que se ha ido mejorando. Miriada X es otra página de cursos en línea, es de España. Entonces también es otra página que les puede ayudar bastante. Está también
Coursera ya no se los recomiendo tanto porque en los últimos años lo que ha hecho es, como son universidades de mucho prestigio a nivel internacional, está Harvard, está la Open University, ahorita lo único que les permite es tener acceso limitado al curso, por 15 días solamente. Pero aún así, si tuvieran la posibilidad de meterse a alguno, pues vale la pena. Casi todas estas páginas, sobre todo las gratuitas, les permiten descargar los contenidos. Es decir, si ustedes tienen una computadora, una tableta o un celular, pueden descargar el video, pueden descargar el recurso, ¿sí? Porque también entiendo que sobre todo en estos contextos de escuelas rurales, pues de repente vamos una vez al mes al espacio para trabajar, y pues nomás podemos bajar los recursos, ¿verdad? Entonces sí es muy oportuno que bajen los recursos y puedan pues seguir aprendiendo. Como les menciono, la mayoría de estas páginas te permiten bajar los videos o los recursos para que tú puedas aprender en el lugar donde estés, aunque no estés conectado en línea, ¿sí? Tiene esta versión de fuera de línea. Ok, vamos a otra pregunta. Deseo crear un canal en YouTube para contenidos educativos y culturales de la institución en la que trabajo. ¿Crees que sea factible incluir a los alumnos en la creación de contenidos? Yo te diría que por favor lo hagas. O sea, hay muchísimas experiencias donde involucrar a los alumnos se vuelve una experiencia muy rica, ¿no? Porque ellos tienen mejores ideas. Si los haces partícipes desde el diseño, son experiencias muy significativas, ¿sí? Es todo un trabajo el que te quieres aventar. Si alguien quiere hacer un canal en YouTube, es todo un trabajo. O sea, es un asunto de mucha creatividad, de mucha complicación. Hacer ya videos educativos bien hechos, pues de repente nos cuesta. No videotutoriales, ¿verdad? O sea, hacer un video tutorial, también de repente háganlo, son muy sencillos, pero esos son sencillos, ¿no? Es nomás grabarme a mí haciendo algo y con eso lo tengo listo. Pero hacer ya un video estructurado de ciertos temas, de ciertas temáticas, donde yo muestre, por ejemplo, cómo se trabajan ciertas cosas, si meten ustedes a los alumnos, son muy significativos, ¿no? Y aparte les cumplen un sueño, porque actualmente todos los chicos, o la mayoría de ellos, quieren ser youtuber, ¿no? Es como un ideal, un sueño hecho realidad si los incluyen. Dicen, mira, te voy a hacer youtuber, vente, ¿no? Entonces, eso también genera otro tipo de situaciones. No sé si hubiera otra pregunta, ¿ya son todas? Bueno, pues entonces con esto terminamos. Agradecerles a todos por su atención, tanto a los que estuvieron aquí presentes como a los que están a distancia. Y con mucho gusto, digo, yo soy de los profesores que este tipo de experiencias esperan que sirvan para seguirnos compartiendo, para seguir estando en contacto. Entonces, pues con muchísimo gusto seguimos en contacto por medio de redes sociales o por medio de este blog donde también se encuentran mis datos, ¿sí? Muchas gracias a todos.